Qué bendición, qué bonito ver la iglesia llena, hermanos, amén. Y eso que realmente las rutas son en el servicio en la mañana, en esta creo que se usa la ven de la iglesia, ¿verdad? En la noche. Pero realmente las rutas que se rentan son en el servicio en la mañana, qué bendición ver. Cristianos listos para escuchar la palabra de Dios, hermanos. Daniel en este capítulo 6 ya era un hombre un poquito más maduro, conocemos y creo lo que más se predica era sobre la juventud de Daniel, y vaya que si no hay una juventud limpia es difícil que más adelante se mantenga limpio. Pero en este capítulo 6 vemos a un hombre ya maduro, hermanos. Había crecido en la gracia con Dios, y no solo con Dios, sino para con los hombres, ya que era respetado por el rey de ese tiempo, el rey Darío. Y hermanos, no solamente debemos crecer en gracia para con Dios, también no está peleado y no es pecado crecer en gracia para con los hombres, hermanos. Si uno tiene que pelear, bueno, uno pelea, pero uno no busca pelear de gratis, hermanos. Y como que a veces llegamos a un punto, bueno, no eres bautista si no peleas. No eres bautista si no amas, hermano. Eso es lo que más se repite en la Biblia. Yo estoy dispuesto a sufrir, hermanos, y a pelear. Además, sin embargo, también puedes crecer en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Y quién más hizo eso? Nuestro Señor Jesucristo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo creció en gracia para con Dios y para con los hombres, de acuerdo al Evangelio. Versículo 1, nos adentramos en esta historia. Vemos que en ese tiempo quien era el rey era Darío. Y entre comillas, hermanos, regresemos un poco a Daniel 2:21. ¿Quién puso al rey Darío? Dios puso al rey Darío, hermanos. El mismo libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, y ahorita se acercan las elecciones y creo que todos pensamos en algo de eso, un poco. Y dice la Biblia, Él muda los tiempos y las edades, es Dios quien quita reyes y es Dios quien pone reyes. Es Dios, hermanos, no es es Dios quien pone. Pero pastor, ¿usted cree que Dios ponga a tal persona? A quien Dios ponga, yo estoy seguro que Dios lo puso. A veces Dios pone una buena persona en contestación a nuestra oración, y a veces Dios pone una mala como juicio contra una nación. Pero si algo no nos debe caber la más mínima duda, es que es Dios quien pone y es Dios quien quita. ¿Quién puso al rey Nabucodonosor? Dios lo puso. ¿Quién quitó al rey Nabucodonosor? Dios lo quitó, hermanos. Que se había enaltecido. Dios pone y Dios quita. Y para restar todo esto y terminar, me encanta el salmo que dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, hermanos. La respuesta no está en quién va a llegar a la presidencia, la respuesta está en que nuestro Dios está sentado a la diestra, hermanos, en el cielo. Jehová reina, regocíjese la tierra. La Biblia nos dice que Isaías estaba triste en Isaías 6 porque el rey había muerto. Nuestro rey nunca va a morir, hermanos. Nuestro Dios nunca va a perder las elecciones y es Dios quien reina. Y el Salmo dice, regocíjese la tierra, ya que Él reina. No importa quién gane. Y ahí no está la respuesta. Me impacta cómo es que un cristiano puede decir, ese hombre va a ser nuestro Salvador. Qué lejos puedes estar en creer que cualquiera de esos hombres puede ser tu Salvador cuando es Dios, hermanos. Nuestra confianza está en Dios. Mas sin embargo, Dios pone los hombres en bondad o en juicio, realmente no importa, es Dios quien los pone. Este rey Darío tuvo la idea, de acuerdo al versículo 1, de poner a 120 sátrapas, que es un sinónimo para gobernadores. Dios estuvo de acuerdo con el gobierno. Versículo 2, después tenía la idea. Estamos en Daniel capítulo 6, versículo 2. Daniel capítulo 6, versículo 2, aparte de esos sátrapas, él decide tener a 3 gobernadores sobre todos los demás, hermanos, sobre los 120 sátrapas. El propósito de estos 3 gobernadores, dice la Biblia, de los cuales Daniel era uno, y entre comillas, hermanos, Daniel puso un hombre cristiano en el gobierno. Qué bendición que lleguemos esos días, hermanos, como Estados Unidos, con Abraham Lincoln ser cristiano, y no solo ser un cristiano liberal, sino ser un cristiano conservador, llamándose bautista, y siendo el presidente, hermanos. Que Dios bendiga y más adelante
también nuestro país tenga un presidente cristiano, hermanos. Sin embargo, sigo creyendo que la respuesta ni siquiera es tener cristianos gobernantes. La respuesta es Dios y su pueblo, hermanos. La Biblia no cambia, la Biblia no ha pasado de años y sigue diciendo, si mi pueblo se humillare, la respuesta está en Dios y en el pueblo de Dios, hermanos. El avivamiento está en este lugar. Sin embargo, qué hermoso sería que nos sucediera lo mismo que en la Biblia, al poner una persona gobernante cristiana como lo era Daniel. Y nos dice la Biblia, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado, para poder ayudarle a gobernar, habían puesto 120 sátrapas. Arriba de esos 120 sátrapas había 3 gobernadores, uno de los cuales era Daniel, y había crecido tanto en gracia con el rey Darío, que el rey Darío quería ponerlo a él a cargo de todo en vez de tener a 3 personas. ¿Por qué? Versículo 3, ya he predicado este versículo. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, a los gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Dios nos ayuda a tener una actitud distinta, hermanos, como lo prediqué esta mañana con los 12 espías, que 10 eran pesimistas, 10 decían que todo estaba mal, pero 2 de ellos decían, no, esa tierra es buena y los vamos a comer como un pan a todos los enemigos. Daniel no solamente dice como Caleb, que tenía un espíritu diferente, va un paso adelante y dice, ese hombre tiene un espíritu superior. Que esa sea nuestra actitud, hermanos. Y no que no conocemos lo que es problema, pero que podemos vivir arriba de los problemas, hermanos. Se dice que cuando hay turbulencia en un vuelo, el vuelo solamente sube un poco más y está por encima de las nubes. Por eso el salmista le decía, llévame a la roca, que es más alta que yo, más arriba. Hace tiempo había visto el funeral del pastor Giles y una persona testificó y empezó a decir, ese hombre vivía arriba de las circunstancias. Había tantas dificultades a su alrededor, pero él subía y él estaba arriba de todo eso. ¿Sabes? Eso es lo que podría describir a Daniel. Un espíritu, una actitud superior. No dice altiva, pero sí dice superior. A los sátrapas y a todas las demás personas a su alrededor, como Nehemías con un espíritu superior en contra de un Sanballat, en contra de un Tobías. Cuando Dios está contigo y tienes un espíritu superior, nadie te podrá hacer frente, hermanos. Le tuvieron envidia a Daniel. ¿Pero por qué? ¿Por qué Daniel va a estar a cargo? ¿Y nosotros, otros 2? ¿Y toda la otra bola de sátrapas? ¿Y nosotros qué? ¿Sabes, hermano? La Biblia dice en Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Quieres que alguien te envidie? Solamente es algo bien. Envidia. ¿Por qué aquel soñador tiene la túnica de muchos colores? ¿Por qué a mí no me la dio mi padre si somos 12? ¿Por qué no? Le tuvieron envidia a tal grado que quisieron matarlo, al igual que Daniel. ¿Por qué tú sí, Daniel? ¿Por qué nosotros no? Y la respuesta era, porque en Daniel había un espíritu superior. Versículo 4, hermanos, buscaban una ocasión para que Daniel pudiera caer. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Bueno, qué triste que haya gente que quiera que otro cristiano se caiga, hermano. Creo que suficiente tenemos con el diablo para que le eches la mano, hermano. La Biblia dice que el acusador de los hermanos es Satanás. Suficiente tenemos con problemas allá afuera como para traérnoslos aquí adentro. El acusador de los hermanos se llama diablo. Y yo me he dado cuenta que la mayoría de personas que apuntan el dedo es porque tienen un pecado oculto en sus vidas. Y tratan de ensuciar la vida de alguien más para tratar de limpiar la propia. Yo no sé tú, pero yo batallo mucho con mantener mi vida limpia, como tratar de andar manteniendo la de todos.
Hermano, mantén tu vida limpia delante de Dios, hermano. Ocúpate en ti. Lee la Biblia, hermano. Limpia tu vida. Trata de mejorar tus errores, hermano. Ahora, en nuestra vida, hermanos, yo creo que la gente ni siquiera tendría que buscar un error, hermano. Se asoman luego, hermanos. Si estuviéramos en la misma situación de Daniel, vamos a ver en qué, hermano, yo creo que platicando con nosotros 5 minutos ya perdimos, hermano. Con Daniel tenían que rascarlo, nosotros superficialmente ya estamos mal, hermanos. Me impacta el testimonio de Daniel. Versículo 4, ¿por qué no pudieron encontrar nada en la vida de Daniel? Y dos cosas que Dios tiene que ayudarnos a tener. Nos dice la Biblia, entonces los gobernadores buscaban ocasión, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Número 1, porque Él era fiel. Si Dios busca una cosa de nosotros es fidelidad, hermanos. Fidelidad a la Biblia, fidelidad a la oración, fidelidad a la iglesia, hermanos. Amén, hermanos. Fidelidad en nuestro diezmo. Fidelidad al evangelismo, hermano. No, Dios busca que seamos fieles, hermano. Sé fiel, hermanos. Me encanta el texto que dice, doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Si el día de hoy estamos en el ministerio, estamos en la iglesia, ha sido por la fidelidad de Dios, hermanos. Pero no solamente Dios nos pide fidelidad, hermanos. Después nos dice la Biblia, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque Él era fiel. Y número 2, y ningún, ¿qué dice ahí? Vicio. Ningún vicio estaba en la vida de Daniel. Yo no quito el hecho de que en este lugar lleno no haya personas que batallen con el alcohol, cerveza, vino, sidra, pero tiene tanto por ciento de alcohol, con que tenga 1% de alcohol está 1% mal, hermano. Yo no me como ni un chocolate envinado, hermanos. Es más, hermanos, ni siquiera un raspado de rompope. Ah, qué exagerado. Prefiero llegar al cielo y que Dios me diga, eres un exagerado. ¿Tú tienes vicios, hermano? En esta noche no es apuntarte el dedo y decir estás mal, no es ayudarte, hermano. Es ayudarte, hacerte pensar y saber que si tú tomas, estás deshonrando tu cuerpo y estás desobedeciendo a Dios con tu vida. ¿Hay vicios en ti? Esto comenzó, vayamos a Daniel capítulo 1, versículo 4. La convicción de Daniel no comenzó en el capítulo 6, comenzó en una edad temprana, desde el capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 4. Nos dice la Biblia, buscaban muchachos que no hubiese tacha alguna, buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, en buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Versículo 5, por quedarse en el palacio ellos tenían una ración de comida y tenían una ración del vino. Y para quedarse a vivir en el palacio tenían que comer lo que les daban y beber lo que les daban. Imagínate cómo se sentía Daniel, un hombre que no había tomado y que le dijeran, si quieres vivir aquí tienes que comer esto y debes beber esto. Y me encanta la respuesta, hermanos, de Daniel. Versículo número 8, nos dice la Biblia, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y le dice, rey, pudiese ser que hicieses una excepción. Mira, yo puedo comerme las legumbres, pero por favor ese vino no, porque no quiero contaminar mi cuerpo. Él sabía de antemano que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, hermanos, el cual no es de nosotros, sino es de Dios. Y él le dijo, mira, yo puedo comer la comida, pero yo no voy a beber ese vino. Desde una edad temprana tuvo convicciones. Y él le dijo, dame un plazo de 10 días. Yo voy a comer las legumbres o lentejas y dame agua y verás cómo estaré más fortalecido que los demás.
Pasaron los 10 días, lo llevan con el rey y se da cuenta que Daniel y los 3 jóvenes hebreos estaban más robustitos, hermanos, más fuertes y más sabiduría que los demás, porque era Dios respaldándolos, hermanos. Yo me puse a pensar en esa historia. Dije, por supuesto que estaban sanos. Si desayunáramos, comiéramos y cenáramos lentejas, hermano. No estás hablando de pura proteína, hermanos. Con razón Daniel estaba tan compuestito y estaba nutrido. No solo eran las lentejas, era que no se contaminó y que puso a Dios primero. No tengamos vicio, y especialmente los del alcohol. Amén, hermanos. Vayamos a Proverbios capítulo 23, versículo 31. Proverbios capítulo 23, versículo 31. Y si alguien batalla con esto, hermano, que Dios te abra el entendimiento y te ayude a saber que pecas contra ti mismo y contra Dios. Versículo 31, no mires al vino cuando rojee, hermanos. Ve hasta dónde va la Biblia y te dice, ni siquiera quiero que la voltees a ver. Eso es palabra de Dios, hermanos. Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, vas a estar mareado, tu corazón hablará perversidades, serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún, lo volveré a buscar. Lo que conocemos nosotros como la cruda. Y qué triste pensar que es la cruda realidad en algunas personas. Este mensaje es para ayudarte. ¿Qué es el vino, hermanos? Fruta fermentada. Hermano, yo no sé tú, pero si yo le doy una mordida a una manzana y la dejo en la cocina y pasa un día, hermano, yo no me como esa manzana. Menos si pasan 2 o 5 y tienen vino fermentado por 6 meses, por 1 año, por 2, por 5, por 10, por 20, y entre más viejo, más caro. Y todavía se atreven a decir que es saludable una copita. ¿Cómo va a ser saludable algo que está fermentado y echado a perder por 10 años? Estaba checando unas estadísticas y dice que en México más de 32 millones entre personas de los 12 y 65 años consumen bebidas alcohólicas. 19 millones son hombres y 13.3 son mujeres. Qué triste que aunque esté creciendo tanto el alcoholismo también en las mujeres. Esta estadística decía que comenzaban entre 11 y 12 años. Y hermano, cuida a tus hijos. Cuida a tus hijos. Pues en mi casa no toman. Pues obvio en tu casa no van a tomar, hermano. Pero en la escuela. Vamos, hay niños que al recreo se llevan alcohol, hermano. Ay, pastor. Hermano, cuida a tus hijos. Yo considero que a ninguna persona le gusta el alcohol, es solamente por la presión de los amigos. Mira, si quieres encajar en esta bolita, tienes que tomar. Y joven, si eso te está pasando, ¿para qué quieres para empezar a encajar en esa bolita? Ya tenemos el mejor grupo, vosotros sois de Dios. Y no tenemos que hacer nada al respecto. Dios nos ama y somos aceptos en el amado. Y no prefiero ningún otro grupo, hermanos. Y Dios me guarde menos el de la América. Y ni me meto en partidos políticos porque ahorita hago enojar como a la mitad, hermanos. Ya tenemos un buen equipo, hermanos. 3 de cada 10 hombres, el 31% de las personas que beben cantidades excesivas. 31%, hermanos. Son más de 14 millones de personas que beben alcohol bajo patrones que ponen en riesgo su salud y la de terceros. 4 de cada 10 personas que han intentado suicidarse, 44%, lo han hecho bajo la influencia del alcohol. 7 de cada 10 suicidios consumados, el 77% de todos los suicidios estaban intoxicados con el alcohol. No, ¿qué persona con 3 neuronas va a tomar? 3 neuronas, hermano. La principal causa de violencia contra las mujeres es el exceso y consumo de alcohol. 6 de cada 10 casos de mujeres que hay violenta a su pareja, él o ambos estaban alcoholizados. 5 de cada 10 homicidios, la víctima estaba alcoholizada.
Y tienen frases, hermanos, como 2 no es ninguna y pues 1 son 2 y bueno, pues a final de cuentas no es nada. No, hermano, está mal desde la primera. En México se reporta cada año un promedio de 400,000 accidentes de tránsito y el 60% de los accidentes mortales, más de la mitad, están relacionados con el abuso del alcohol. Efesios capítulo 5, versículo 18, vayamos a ver este texto. Efesios 5, 18 nos dice lo siguiente. Efesios 5, 18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y aún para el otro grupo de cristianos que dicen, bueno, yo no tomo, te pregunto, ¿tú eres lleno del Espíritu? Yo no veo un énfasis distinto, yo veo el mismo énfasis. Como tanto yo no debo tomar, debo ser lleno del Espíritu Santo, el mismo énfasis. ¿Eres lleno del Espíritu? Daniel era fiel y Daniel no tenía ningún vicio. Si yo debo buscar 2 cosas que agraden a Dios, es que yo sea fiel, que tú seas fiel y que no tengas ningún vicio. Que nuestro vicio sea pasar tiempo en la palabra de Dios, hermanos. Que nuestro vicio sea cantarle al Señor, que nuestro vicio sea un instrumento para tocarle, que nuestro vicio sea congregarnos como en la iglesia de los Hechos, todos los días en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar a Cristo, estaban viciados con el Señor, hermanos. Servirle. Regresamos a Daniel capítulo 6, versículo 5, dicen los sátrapas, bueno, si tenemos que hallar un error va a ser con su relación con Dios. Sabían que era imposible porque él era fiel y no tenía vicios. Que sea imposible por el testimonio que tengamos al serle fieles y no tener vicios. Versículo 6 dice la Biblia: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Sátrapas, llegando a adular. Si no entienden la palabra adular, van a entender la palabra hipócrita, chantajeador. Fueron ante el rey para destituir a Daniel. Versículo 7 le dice: firma un edicto que si adoran a alguien más que no sean a ti, que lo maten. Versículo 9, el rey lo firmó. Yo opino que en vez de llamarse rey se hubiera llamado títere. En el lapso de 30 días, si alguien adoraba a alguien más que a su Dios, debía morir. ¿Te imaginas si eso sucediera hoy en día, hermanos? En algunos pueblos radicales musulmanes, porque en la mayoría no es así, pero en los radicales musulmanes sí lo es. ¿No mantendrías tu fe en Dios? ¿Pedro eres de ellos? No, lo negó porque si lo decía lo mataban. Daniel era un cristiano genuino y su relación con Dios era tan genuina. Versículo 10 dice la Biblia: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, si adoraban a alguien más que fuese Darío, lo mataban. Y dice la Biblia: entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Sabes? Lo pudo haber hecho escondidas en su casa, hermanos, pero él decidió abrir las ventanas de su casa 3 veces al día, y nosotros batallamos con 1 vez al día. David decía: mañana, tarde y noche. Recuerdo en una ocasión, estaba manejando, estaba yendo con un amigo hace varios años, y había una canción que decía: 7 veces te alabo. Y en medio de esa canción me dice mi amigo: esa canción no me gusta. Y le pregunté por qué. Me dijo: porque no me gusta que me limiten solamente a alabar a Dios 7 días, 7 veces al día. La verdad es que no le creí, hermanos. Y le dije: bueno, fuera que fueran 7 veces,
Mas sin embargo, el Salmo 119, 164, no tenemos que ir, que nos habla de 7 veces al día te alabo, habla de una alabanza eterna. No habla solamente de 7 veces al día, sino habla de perpetuamente alabar a nuestro Dios, hermanos. Versículo 11, dice la Biblia, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. ¿Qué dice ahí, hermanos? Lo encontraron orando. Si alguien entrara a tu casa, ¿qué te encontraría haciendo, hermano? Qué hermoso el día, hermanos, cuando un hijo entre a su casa y abra la puerta del cuarto de sus papás y encuentra a su papá de rodillas. Dios, bendice a mi esposa. Dios, guarda a mi hijo en la escuela. Dios, que le tenga que decir su mamá, hijo, tu papá está hablando con Dios. Déjalo. Hermano, ¿alguien de tu familia te encuentra de vez en cuando en tu casa de rodillas? ¿Cómo encontraron a Daniel? Enojado, ¿y por qué me hacen? No, de rodillas. De rodillas. Versículo 12, fueron con el rey, mira lo que está pasando. Versículo 13, le dicen, Daniel no te respeta, rey. El rey no quería hacerlo, mas sin embargo, de acuerdo al versículo 15, la palabra del rey no podía retractarse. Fue por eso que murió Juan el Bautista, cuando el rey dijo, está bien, te voy a dar su cabeza. Versículo 16 nos dice la Biblia, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, y hace poco mencioné ese versículo, a quien tú, ¿qué dice ahí, hermanos? Él te guarde, Él te libre. Bueno, yo creo que todos queremos que Dios nos guarde, hermanos. Todos queremos que Dios nos libre, pero muy pocos quieren pagar el precio de servirle. Al que constantemente sirves, tú debes preguntarte en esta tarde, ¿este texto me define? Yo constantemente sirvo a Dios. Cuando comprendas la importancia de servir a Dios, recibirás la bendición de que Dios te proteja, de que Dios te guarde. Como lo hizo con Daniel, Dios también lo puede hacer con nosotros, hermanos. Pero primero debemos hacer la primera parte. Qué hermosas todas las promesas de Dios a la luz de toda la Biblia, hermanos. Dice la Biblia, yo hice al herrero que sopla las ascuas del pueblo y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda la lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Dios te guarda si tú le sirves. En los momentos que vivimos, las angustias, el dolor, las noticias, si hay una cosa que debemos estar seguros que tenemos que hacer es servir a Dios, hermanos, para que Dios nos guarde. La Biblia nos dice, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el contexto? Por tanto, id. Esa promesa solamente y exclusivamente es para aquellos que le sirven. Bueno, no solo es para creer, los demonios creen y tiemblan. Hay cristianos que ya ni tiemblan, hermano. Digo, de pérdida los demonios ya tiemblan, hermano. No es solo creer, servirle. Vayamos a Lucas 2:49. Lucas capítulo 2. Versículo 49 nos dice la Biblia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscas? ¿No sabes que en los negocios de mi padre, qué dice ahí? ¿No te es necesario? Jesús se había perdido en una fiesta, sus padres tenían miedo evidentemente. ¿Dónde está Jesús? Y lo encontraron
sirviendo a Dios, hermanos. Le responde a sus padres: me es necesario estar en los negocios de mi padre. Una cosa es ser hijo de tu padre y otra es estar tan cerca de Dios que estás involucrado en su negocio, en su obra. Aquí hay personas que trabajan con su papá, tú estás todavía más cerca. Quieres el beneficio de ser su hijo, pero no quieres pagar el precio de trabajar con él. Tú le pides a Dios que te ayude en tu trabajo, pero no te quieres involucrar en el de él. Jesús sabía desde niño lo importante que era servir a Dios. Y entre comillas, hermano, permítele a tus hijos servir a Dios. En una ocasión me dijo un hermano que el castigo para el hijo: te voy a castigar, no vas a ir con los jóvenes a la iglesia. ¿Cómo va a ser eso un castigo, hermanos? Su castigo era no servir a Dios. Si debes hacer algo a favor de tus hijos, es inducirlos a que sirvan a Dios, hermano. Si hay algo que los va a guardar es que sirvan a Dios. Por eso hay un culto de jóvenes los viernes, para que tengan amistades cristianas. Por eso hay un culto de evangelismo, para que se involucren. Por eso hay actividades donde salimos, para que Dios guarde a tus hijos. Involúcralos, hermano. No solo Dios te guarda, Dios te honra. Juan 12:26 dice la Biblia: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué tremendo versículo, hermanos. Regresamos a Daniel 6:16. Al Dios al que tú constantemente sirves. Sabemos que el rey realmente no lo quería aventar en el foso de los leones. Versículo 18 dice la Biblia: luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos, no quería gozarse, se le fue el sueño, estaba turbado. Pero ojo, aunque alguien intente algo malo en contra tuya, mi querido hermano, qué bendición que Dios te guarda si tú le sirves. Quiero que veas la urgencia y la necesidad y los beneficios de servir a Dios. Se acerca el rey y le pregunta, versículo 20. Acercándose al foso, llamó voces a Daniel con voz triste, le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Tal vez la lápida de Daniel hubiera dicho: siervo del Dios viviente. El Dios tuyo, porque no era el Dios de Darío, hermanos. Era pagano. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Sabes, hermano, hay gente allá afuera que quiere ver cómo Dios nos libre, hermanos. Hay gente que está en la expectativa: bueno, ¿será que Dios lo libre de aquel problema? ¿Será que Dios lo rescate? ¿Será que Dios te ayude? Y tu vida, hermanos, si sirves a Dios, va a ser de testimonio para las personas alrededor tuyo, para que sepan y vean que es Dios quien te guarda, que es Dios quien te cuida, que es Dios que te esconde en el hueco de su mano y que es Dios quien te bendice, hermano. ¿Será que tu Dios te ayudó? Y podrás decirle: sí, Dios nuevamente me volvió a ayudar. Dios nos ayude a que así sea. Y esto puede ser en cualquier lugar, mientras vas al centro comercial, o mientras vas al mercado. Se le acercó una persona a mi mamá en el mercado: ¿tienes algo? ¿Qué es? Y le dijo: es Cristo. Esta mañana vino a la iglesia esa persona, hermanos. Este asunto de la vida cristiana no es un asunto del domingo, es un asunto del lunes, hermano. Es un asunto del miércoles. Versículo 22. Me encanta el texto, hermanos. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Dios envió a su ángel, hermanos. A pesar de que Daniel no conocía el texto que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, porque en esa parte todavía no estaba escrito, hermanos. Jesús todavía no venía corporalmente, ni los discípulos, ni Pablo había escrito esa parte. Mas, sin embargo, Dios ya se lo había comprobado a Daniel, hermanos, que Dios manda a su ángel que nos guarda.
Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. ¿Sabes que va a haber gente inconversa allá afuera que se va a gozar cuando tú, Dios, te libre? No te emociones, hermano. Dios nos libre, hermanos. Y le eres de testimonio a tus familiares incrédulos que te dicen, míralo ahí otra vez con su Biblia, pero en problemas tú estás tranquilo, tienes gozo y se dan cuenta que Dios te ayuda. Y poco a poquito tu familiar que al principio te decía aleluya, ahora te dicen, oye, ¿pudieras orar por mí? Tu vida es de testimonio a alguien más en medio del pozo de los leones, hermano. Dios guarda, Dios protege y Dios bendice a los que constantemente le sirven. Versículo 24, Dios trajo juicio y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que acusaban a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres. Aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Me encanta lo que alguien decía, no se comieron a Daniel porque Daniel no olía carne. Y estos sátrapas andaban en la puritita carne, hermanos. Hombre, ni llegaron y ya se los habían botaneado. Los que intentaron mal contra Daniel murieron. ¿Sabes, hermano? Quien le desea el mal a alguien, el mal lo visita. No, yo no le deseo el mal a nadie, hermano. Aunque alguien me haya hecho algo malo, no le deseo el mal, porque sé que se me regrese multiplicado. Por eso a todos les digo, Dios te bendiga, hermano, porque esa también se regresa, hermanos, y también bien multiplicada. Versículo 26, hermanos, el rey da una nueva ordenanza. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio mi reino todos teman y tiemblan, pero ya no ante Darío, ante la presencia del Dios de Daniel. Ese Dios al que vas y te metes a aquella iglesia cada domingo a las 11, aquel Dios al que tú sirves, que vas y como no tienes suficiente en la mañana, vuelves en la noche. Aquel Dios que tú sirves, que vas a aquella iglesia los miércoles. Aquel Dios que tú sirves, que cada sábado, aunque el sol esté fuerte, vas y predicas el evangelio. Aquel Dios que con sacrificio le das tu diezmo. Aquel Dios que te arrodillas y le oras. Ese es el Dios. Nos dice la Biblia. El Dios viviente, dice la Biblia, tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Hermano, a veces Dios te va a pasar por momentos difíciles, porque es en ese momento que tú le vas a comprobar a alguien que te ve. Wow, cómo Dios salvó a esa persona. Y tu vida va a ser de testimonio, hermano, si constantemente le sirves. En momentos de inseguridad, de violencia, personas tratando de dañar, y vemos que hay en cada esquina, hermanos. Si hay una cosa segura que debemos hacer en esta tierra para que Dios nos guarde, es servir a Dios. Al Dios al que tú constantemente sirves, Él te libre. Te pregunto en esta noche, ¿quieres que Dios te dé la herencia que ninguna arma forjada pueda prosperar contra ti? La respuesta yo creo que ni tienen que darla, si queremos hacerlo. La herencia de los siervos, a quien tú constantemente sirves, Él te libre. No existe un solo pozo o una sola boca de león donde Dios no nos pueda librar y salvar, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.